por favor, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo hoy día es este tema muy interesante, que es el planteamiento cuantitativo del problema, que hemos dicho que viene a ser la semilla, ¿no? La forma de cómo va a llevarse a cabo el desarrollo de nuestro problema. Cuando yo hablo planteamiento cuantitativo del problema, de repente se confunden. Estamos hablando, cuando decimos problema, nos estamos refiriendo a un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, pero decimos problema porque en realidad esta palabrita nos dice que hay que resolverlo, ¿no? Entonces, es un problema que invita un poquito más a la acción, ¿no? Todo problema que se plantea hay que resolverlo. Entonces, podría ser también, ¿no? Planteamiento cuantitativo del proyecto de investigación de tipo cuantitativo, ¿cierto? También podría ser válido, pero vamos a intercalar a veces la mención entre problema y proyecto de investigación. Entonces, pero para ustedes, o para el objetivo nuestro, va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, ustedes saben que la investigación, generalmente las de tipo cuantitativo y las que desarrollamos nosotros como químicos industriales, son derivados de problemas, jóvenes, ¿no? Hay un problema digamos, de eficiencia, entonces tenemos que investigar por qué pasa el problema de eficiencia, ¿no? Queremos aumentar nuestra calidad en algún producto, es un problema, tenemos que resolverlo, eso requiere investigación. Entonces, generalmente para el científico, ¿no? Como somos nosotros, los proyectos de investigación vienen a ser problemas, ¿ya? Entonces no se extrañen de que lo ponga así, ¿no? Lo pongo especialmente para que podamos ya nosotros tener ese lenguaje nuestro, ¿no? El lenguaje del investigador, en las cuales todo proyecto de investigación es un problema. ¿Ok? Entonces, dicho esto, les había invitado ya a visualizar un pequeño video que va a servir como introducción para poder tratar este tema muy interesante, muy bonito, ¿no? De lo que es el planteamiento cuantitativo de problemas, ¿ya? Entonces, me avisan si el video tiene algún problema o lo que es el audio, generalmente es lo que falla, ¿no? Ok. ¿Qué es plantear el problema de investigación cuantitativo? Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el investigador ha profundizado en el tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, ¿qué es plantear el problema de investigación cuantitativo? Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el investigador ha profundizado en el tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, se encontrará en condiciones de plantear el problema de investigación. De nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo si no sabemos qué es lo que vamos a investigar. En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Ahora bien, un problema bien planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Criterios para plantear el problema. Según Kerninger y Lee, los criterios para plantear adecuadamente el problema de investigación cuantitativa son 3. 1. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. 2. El problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedad. Por ejemplo, se puede utilizar qué efecto, en qué condiciones, cuál es la posibilidad de. 3. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad única y objetiva. No se deben considerar problemas que no pueden probarse empíricamente o no son observables en la realidad. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? De acuerdo con el libro, los elementos para plantear un problema son 5 y están relacionados entre sí. El primero son los objetivos que persigue la investigación, el segundo son las preguntas de investigación, la tercera es la justificación, la cuarta la viabilidad del estudio y la quinta la evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema. Objetivos de la investigación. En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son los objetivos. Una investigación
busca, ante todo, contribuir a resolver el problema en especial. En tal caso, se debe mencionar cuáles, de qué maneras se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Los objetivos de investigación señalan a lo que aspira la investigación y deben expresarse con claridad, pues estas van a ser la guía del estudio. Preguntas de investigación. Además de definir los objetivos de la investigación, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Las preguntas de investigación orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse, ya que estas no conducen a una investigación concreta, pero podrían constituir más bien las ideas iniciales que necesitan ser refinadas y precisadas. Las preguntas pueden ser más o menos generales, pero en la mayoría de los casos es mejor que sean precisas, sobre todo en los estudiantes que se inician dentro de la investigación. Según León y Montero, se mencionan los siguientes requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación, que vendrían a ser 5. 1. Que no se conozcan las respuestas. 2. Que puedan responderse con evidencia empírica. 3. Que impliquen usar medios éticos. 4. Que sean claras. Y 5. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. Justificación de la investigación. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, es decir, el por qué y para qué del estudio. La mayoría de investigaciones se efectúan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por un capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. Criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos. Tal vez ayuda a resolver un problema, a construir una nueva teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación. Cuanto mayor número de respuestas se contesten de manera afirmativa y positiva, la investigación tendrá bases más sólidas para justificar su realización. De acuerdo a estos criterios, los criterios que mencionaremos son 5. 1. Conveniencia, es decir, qué tan conveniente es la investigación, para qué sirve. 2. Relevancia social, cuál es su trascendencia para la sociedad. 3. Implicaciones prácticas, ayudará a resolver algún problema real. 4. Valor teórico, con la investigación se llenará algún vacío de conocimiento. ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? 5. Utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas interrogantes. Algunas veces solamente se cumple un criterio, pero esto nos ayudará a evaluar la importancia que tiene una investigación. Viabilidad de la investigación. Además de los elementos anteriores, es necesario considerar otro aspecto importante del planteamiento del problema, la viabilidad o factibilidad misma del estudio. Para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales, que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. Evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema. Es también importante que consideremos respecto de nuestro problema de investigación los siguientes cuestionamientos. ¿Qué más necesitaremos saber del problema? ¿Qué falta estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? Las respuestas a estas interrogantes nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y nuestras perspectivas que podríamos aportar. Como hemos visto, los elementos del planteamiento del problema de la investigación en el proceso cuantitativo son 5. Para hacer un refrescamiento les vamos a volver a mencionar. 1. Los objetivos de la investigación. 2. Las preguntas de investigación. 3. Justificación de la investigación. 4. La viabilidad de la investigación. Y 5. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema.
Bien, joven, hemos visto un video que por la rapidez y por la velocidad de los conceptos vertidos, pienso que no se ha captado totalmente, pero les va a servir como algo introductorio. Ahora vamos a desarrollar ya el tema en forma puntual, en forma un poquito más amplia, y esperando también contar con las preguntas suyas para poder hacer un poco más interactiva este curso. Entonces, jóvenes, estamos ingresando ya a la parte en la cual estamos definiendo ya el perfil de nuestra investigación, ¿no? Porque aunque ya está, ya tenemos el problema, ¿no? Tenemos el problema, tenemos el enfoque, ¿no? Y hemos visto también ya lo que es la construcción del marco teórico. Hoy día vamos a ver lo que es el planteamiento del problema cuantitativo, ¿no? Ese planteamiento también está dentro de la investigación. Cuando usted presente su informe o su investigación, dentro de este informe escrito, ¿no? Los resultados de esta investigación, va usted a tener que anotar, ¿no? Los objetivos de la investigación. Es una parte fundamental de la investigación. Va a ser las preguntas respectivas que van a estar en el documento, ¿no? Va a ir a la justificación de la investigación. ¿Por qué se hizo la investigación? ¿No? Y la viabilidad, ¿no? Para que justifique lo que son los recursos humanos, técnicos y materiales que implica el desarrollo de este trabajo, de este problema o de esta investigación. Entonces, entonces vean ustedes la importancia de este tema, ¿no? El planteamiento del problema, y bien lo dice Sampieri cuando nos dice que el planteamiento del problema es el centro, ¿no? Ustedes saben qué es el centro, qué es el corazón, ¿no? Lo principal de la investigación, ¿no? Dicta o define los métodos, ¿no? Pero ustedes dirán, pero profesor, lo más importante son los resultados, ¿no? Pero los resultados deben partir de una buena semilla, ¿no? Un buen árbol que da un buen fruto parte de una buena semilla, ¿no? De un buen crecimiento. Entonces, es muy importante que establezcamos la semilla de nuestra investigación en esta parte de la investigación. ¿Ya? Entonces vamos a ampliar los temas que se han visto en el video, a menos que tengan alguna duda, algún problema, alguna pregunta, lo pudiéramos resolver antes de ir a lo que es el desarrollo de este interesante tema. Ya, creo que ya estamos todos, estamos 29 alumnos, casi es lo que tengo en la lista. Entonces vamos a ver, ¿no hay alguna pregunta? De repente por el chat, ¿alguna pregunta? A ver, dice, ¿nos podría pasar el link del video? No puedo ver nada. Ah, ¿no vean el video, jóvenes? Hola, ahí tiene micro. Sí, profesor, se vio. ¿Sí se vio? Sí, profesor. Profesor, Sí, creo que es porque mi algunas internet. personas me dicen... Ah, ya, señorita, entonces, estaba preocupado. Pero ya, como le digo, esto va a estar en el canal de YouTube, lo pueden ver otra vez, ¿no? Y también le puedo dar el link también de lo que es, terminando la clase, el link del video para que ustedes puedan visualizar, ¿ya? Profesor, Entonces, continuamos. Sí, una ¿cómo pregunta. están? Buenos días. Acerca de nuestro trabajo de investigación, ¿nos va a dar una estructura? La estructura, no, ustedes tienen que hacer la estructura, señorita. Ustedes con su conocimiento van a hacer la estructura. Ya le estoy dando la estructura ya, más o menos, ¿no? O sea, ya tienen ustedes la estructura de cómo hacer el marco teórico, ¿no? La clase anterior lo hemos tratado. Hoy día vamos a aprender a hacer la estructura de lo que es el planteamiento de problema, ¿no? Y le estoy manifestando que los elementos, por ejemplo, que están planteados acá, va a tener que usted plantearlo en el trabajo, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad del estudio, ¿no? Pero no se preocupe porque tenemos un ejemplo práctico al final del tema de hoy. Ya un problema que planteamos y comenzamos a establecer los criterios y establecer los elementos. Ya no se preocupe en ese aspecto. ¿Ya? Pero también es bueno que se preocupe porque ya le da un poquito más de interés al curso, ¿no? Preocuparse. Ya, preocuparse no es malo, es bueno, siempre que no sea en exceso, ¿no? Bien, joven, entonces en este mapa mental que ustedes ven en la pantalla,
¿no? Estamos ya definiendo lo que es el planteamiento cuantitativo del problema, ¿no? Lo que nos interesa, ¿no? Es esto, ¿no? ¿Para qué es útil, ¿no? Entonces acá dice que es útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar la causalidad y sus implicaciones, ¿no? Un poquito complicado, pero es así, lo van a entender después. Pero lo que nos interesa hoy día, y justamente es el objetivo de esta clase, es establecer esto. Los criterios, ¿no? Para hacer un planteamiento cuantitativo del problema, ¿no? Y los elementos, que son las partes, ¿no? Esto, ¿qué es lo que va a ir en el problema, en el informe? Esto, los elementos. Los criterios no, los criterios usted lo va a tomar en forma, digamos, aparte, ¿no? Le va a servir para establecer los elementos. Pero también vamos a estudiar los criterios hoy, ¿ya? Pero el producto que usted va a entregar, ¿no? Después de después de haber procesado con el problema, con este planteamiento, va a ser esto, ¿no? Usted me va, en el papel, en el informe, me va a poner en el trabajo de investigación, lo que quiero yo ver es esto, ese producto que va a revisar, ¿no? Objetivos, ¿no? Preguntas, justificación y viabilidad del estudio, o viabilidad del proyecto de investigación, ¿ya? Bueno, les he dicho que a veces se dice problema, se dice proyecto de investigación, se dice estudio, ¿no? Hay muchas formas inclusive se dice también de la tesis, ¿no? Realmente también la tesis es cuestión de investigar, ¿no? Entonces, hay muchas formas de designar a un proyecto de investigación. Entonces, vean ustedes, jóvenes, que hoy día vamos a ver lo principal, que son los criterios, ¿no? Cómo establecer los criterios de un problema, y los elementos, ¿no? Los elementos que son las partes. ¿Ya? Esto es fundamental, esto es el producto que ustedes van a hacer, ¿no? Los criterios no se ponen los criterios en el informe, se ponen solamente los elementos, ¿ya? Vamos a ver esto, y en realidad son 4, ¿no? Los elementos, son 4, algunos autores le ponen 5, pero veo que el punto 5 ya es un poquito posterior, y puede ser consecuencia de otra investigación, pero solamente vamos a plantear nosotros, cuando son proyectos de tipo cuantitativo, solamente 4 elementos, o sea, 4 partes de las que consta un planteamiento cuantitativo del problema, ¿no? Entonces, ustedes le van a preguntar, ¿qué es el planteamiento cuantitativo del problema? Es el corazón, ¿no? Es la semilla de la investigación. ¿Cuáles son sus partes? Sus partes son los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación del estudio y la viabilidad del proyecto, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar hoy día, y espero que todos vean y entiendan, ¿no? Esos objetivos, esos temas, ¿ya? Entonces, este mapa mental lo pueden, ya va a estar en su PPT, es para que ustedes se ubiquen, ¿no? Cuál es el desarrollo de un planteamiento. Lo primero que vamos a hacer, ver, jóvenes, son los criterios, ¿ya? Son los criterios. Entonces, ¿cuáles son los criterios para poder plantear un problema, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Cuando usted plantea un problema, ¿no? Generalmente este problema puede ser muy interesante, ¿no? Pero no cumple los criterios, ¿no? Y si no cumple los criterios, no es posible realizarlo, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, usted dice, bueno, yo quiero investigar sobre el efecto de la gravedad, ¿no? De la gravedad de la Tierra sobre Marte, ¿no? Entonces debe haber un efecto, sí, porque todo en el universo se interrelaciona, ¿no? Pero cuando usted establece los criterios, ¿no? Como delimitación del problema, la relación entre variables, o tratar un problema medible observable, va a ver que no es posible ese tipo de investigaciones, ¿no? La investigación debe ser real, debe ser, digamos, alcanzable, debe ser observable. O sea, en otras palabras, debe ser posible hacerlo, ¿no? Si usted no está en la posibilidad de hacer una investigación, entonces no se puede plantear el problema, ¿no? Entonces, tienen que ser problemas alcanzables, jóvenes, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver. Entonces, todo problema que usted plantea, ¿no? Que usted se idea, que usted hace el enfoque de este tipo, tiene que cumplir los criterios. Si no cumple los criterios, acá si no cumple los criterios, entonces usted va a tener que desechar
¿no? Desechar lo que es este problema y escoger otro problema, o afinarlo, o de repente delimitarlo, ¿no? Delimitarlo, ¿no? Entonces, y también generalmente cuando usted plantea un problema, debe usted tener conocimientos generales sobre este aspecto, ¿no? No podemos, por ejemplo, nosotros como químicos industriales, digamos, investigar sobre lo que es el ADN de las hormigas, ¿no? O sea, no está en nuestro campo, ¿no? Pero podemos plantear otro tipo de problemas, ¿no? Podemos plantear, digamos, el efecto del pH en lo que es la calidad de un cierto producto, ¿no? Está dentro de nuestro rango, nuestra esfera de conocimiento, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Hay que plantearse problemas que sean alcanzables, que sean factibles, ¿no? Y otro, muy importante también que tenga, lo que digo, en las cuales sea viable, ¿no? Aunque eso ya no es parte de lo que es criterios, no son ya parte de sus elementos. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer este aspecto y vamos a desarrollar lo que son los criterios del problema. Acá hay un concepto interesante de Kerlinger, ¿no? Que nos dice que los criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa son, ¿no? El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, ¿no? Ya está ingresando acá el concepto o el término variable, ¿no? Que son generalmente expresadas mediante el enfoque cuantitativo, ¿no? Esto tiene que ser medido especialmente con puntuaciones numéricas, ¿no? Si no puede ser expresado mediante números, entonces no es una variable, jóvenes. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a puntualizar que nuestra investigación tiene que ser de tipo con enfoque cuantitativo y que las variables que intervienen en esa investigación deben ser medibles, o sea, deben ser expresadas mediante un número, ¿ya? O una escala. Acá dice el problema debe ser formulado como pregunta, ¿no? ¿Qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Y dice, el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser resultado de un experimento, de un ensayo, ¿no? Y ese ensayo nos va a arrojar un resultado, una temperatura, una densidad, una tensión superficial, ¿no? Cualquier producción de datos, ¿no? Porque nuestras conclusiones, ¿no? De nuestra investigación va a estar, digamos, hecha en base a los datos que obtenemos en los ensayos, ¿no? En los ensayos de tipo empírico, ¿no? Ustedes ya saben qué es empírico, ¿no? Aquel experimento que genera un número, ¿no? O los resultados de una experiencia en sí. Entonces, nosotros no vamos a ir a la parte cualitativa, ¿no? Donde se puede expresar sentimientos y otra cosa. No, eso no es nuestro campo. Yo inicialmente lo planteamos así, ¿no? Planteamos de que existen dos tipos de enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿no? Pero solamente por cuestiones de ubicación, ¿ya? Para saber en dónde estamos ubicados. Y nosotros claramente, jóvenes, estamos ubicados en el lado del enfoque cuantitativo, ¿no? Nosotros expresamos nuestros resultados mediante variables, ¿ya? Mediante variables, no mediante sentimientos, mediante estados, ni mediante categorías. Ok, entonces el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes recalquen, ¿ya? Son aspectos observables, ¿no? No son aspectos subjetivos, ¿no? A mí no me va a decir alguien, me parece que está caliente, o el otro me parece que está frío. No, señor. Mida usted la temperatura, ¿no? Ahí está 15, 16, ya, esa es la temperatura. No me diga que me parece frío o me parece caliente, ¿no? Usted tiene que expresarlo como una medición, ¿no? Entonces, cuando usted pone que la solución está a 16 grados Celsius, eso lo va a entender todo el mundo. Y lo va a repetir en todos los laboratorios del mundo. Pero cuando usted menciona está un poco caliente, ¿no? Entonces eso no se entiende, pues en otro laboratorio dirá, pues bueno, caliente de repente para él le pareció 20,
¿no? A mí me parece muy caliente o muy frío, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar ese tipo de expresiones, ¿ya? Nuestras expresiones son de tipo observable, medible, ¿no? Y son expresiones de tipo universal, ¿no? Cuando yo pongo 16 grados Celsius, se entiende aquí en Perú, como en la China, como en Rusia, como en Estados Unidos, como en Alemania, ¿no? Me van a entender, ¿no? La otra expresión de tipo cualitativo, de tipo subjetivo, no la van a entender, no la van a entender. Bien, joven, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Vamos bien? Entonces, estos son los criterios, ¿no? Esto no va en el informe, jóvenes, ¿eh? Esto no va en el informe. Esto solamente es para, digamos, analizar nuestro problema, para ver si cumple algunos criterios o si no cumple. Si no cumple algunos criterios, entonces no se va a desarrollar, ¿no? Tiene problemas, ¿no? Vamos a tener que delimitar nuestro problema, de repente el alcance mucho más pequeño, ¿no? No generalizar demasiado, de repente ahí podría cumplir los criterios para plantear el problema. Entonces, acá están estos criterios, los he hecho en un mapa mental, para que ustedes vean, ¿no? Son criterios de planteamiento de problema, ¿no? Lo primero hay que delimitar el problema. Ustedes vean, delimitar el problema. ¿Qué significa delimitar un problema? ¿No? Significa, ¿no?, que vamos a nosotros a tener que especificar nuestro problema, ¿no? A veces un problema o un problema de investigación, un proyecto de investigación es demasiado general, ¿no? Y cuando es demasiado general, nuestra investigación es muy amplia y nunca se va a acabar, ¿no? Entonces, nosotros delimitamos el problema porque para hacerlo un poco más accesible, ¿no? Por ejemplo, yo les contaba, ¿no? Inicialmente, de que, digamos, en un problema de tipo cuantitativo, por ejemplo, puede ser el problema puede ser así, ¿no? Bastante amplio. Digo, los factores, ¿no? Los factores que intervienen en la cantidad de sedimentación en una reacción de carbonato de calcio, ¿no? Entonces, ese problema es muy amplio, ¿no? Porque puede ser de temperatura, presión, pH, digamos, pureza del producto, tipo de reactor, ¿no? Entonces, es bastante amplio, ¿no? Entonces, y si usted toma un problema de ese tipo, que es general, ¿no? Entonces, el problema es muy amplio, no cumple los criterios, ¿no? A menos que usted tenga un presupuesto, pues, enorme, donde pueda usted plantearlo así, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? Se delimita el problema. ¿Qué es delimitar el problema? Es hacerlo más pequeño, más específico. ¿Y cómo podría especificar ese problema? ¿Cómo podría hacerlo más específico? Entonces, tomando solamente una variable. Yo digo, ya mi problema ya no va a ser, digamos, factores que intervienen en la precipitación o la sedimentación del carbonato de calcio, ¿no? Mi problema delimitado puede ser esta, ¿no? Digamos, la temperatura como factor, ¿no? Como factor de sedimentación del carbonato de calcio. Entonces estoy delimitando el problema, ¿no? Entonces en este punto solamente mi elemento, mi variable va a ser 1, que es la temperatura. Es más fácil hacerlo, el trabajo de investigación, ¿no? Es más fácil, es más viable. Entonces, en ese aspecto ustedes deben delimitar el problema, ¿ya? Para que no tengan muchas variables. Imagínense que tengan todas las variables que he mencionado, ¿no? Entonces ya implica, digamos, rediseñar el sistema, ¿no? Rediseñar el sistema. Entonces, y eso no quiere decir que no se va a investigar. Sí se va a investigar. Usted podrá investigar el factor temperatura, ¿no? Otro alumno podrá investigar el factor presión. Otro alumno podrá investigar el factor pH, ¿no? Otro alumno podrá investigar la pureza del producto, ¿no? Otro alumno podrá investigar sobre el material del reactor, ¿no? Vean ustedes que dividiendo el problema, digamos, en grupos de investigación, se va a llegar a un resultado mucho más posible, ¿no? No así cuando se hace intervenir todas las variables dentro de lo que es
el problema en sí. Entonces es muy importante eso, la delimitación del problema permite especificar, ¿no? Permite, digamos, a veces hacer posible que un proyecto de investigación se pueda llevar a cabo. Muy importante la delimitación del problema, ¿ya? Ahora, el otro punto, el otro criterio es la relación entre variables, ¿no? ¿Qué relación hay entre una variable y otra? ¿No? Y acá vamos a ver, aplicando un poquito sus conceptos de matemática, ¿no? Ustedes han llevado, creo que, el curso de lógica y funciones, ¿no? Entonces, van a tener un poquito de, digamos, de tener un poco de conocimientos, ¿no? Y vean ustedes que aquí tenemos que ver el aspecto de lo que son las dependencias de variables, ¿no? Por ejemplo, ustedes deben saber que tenemos este tipo, ¿no? Una función f de y. Vamos a ponerlo acá así. Mejor así, ¿ya? A ver. Y es igual a 3x más 5. Eso claramente, ¿qué cosas, jóvenes? ¿Qué estoy expresando ahí? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Eso qué es? ¿No saben qué es eso, jóvenes? ¿Ustedes han llevado lógica y funciones conmigo? No, ¿no? ¿O sí? Una ecuación simple. Una ecuación simple. Claro, muy bien. Eso quería que... Es claro, es una ecuación simple, pero es una función. Muy bien. Es una matemática, ¿no? Donde expresa y la define el valor de x. Claro. ¿Pero qué expresa una función? Expresa una relación entre variables, ¿no? Acá tenemos la variable y tenemos la variable x, ¿no? Entonces, una función representa una relación entre variables, ¿no? Quiere decir que uno depende de otro, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que y depende del valor de x, ¿no? Porque si yo cambio el valor de x, digamos, le doy un valor a x, el valor de y va a cambiar, ¿no? Entonces, en este punto vamos a decir que y es la variable dependiente y x es la variable independiente, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos ahí que esa es una relación matemática llamada función que tiene dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. ¿Por qué dice dependiente? Porque depende del valor de x, ¿no? Y una variable independiente que puede variar sin problema, ¿ya? Entonces, en este punto vamos a ver que en lo que es el criterio de planteamiento de problema, tenemos lo que se llama la relación entre variables. ¿Cuál va a ser mi variable? En este caso yo he afirmado, por ejemplo, que la precipitación, ¿no? O la cantidad de precipitación va a ser una función de la temperatura, ¿no? Va a ser una función de la temperatura. La temperatura vendría a ser, ¿qué cosa? La variable independiente, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo pongo así, pongo, es la temperatura, ¿no? Variable, es la temperatura, bueno, no vamos a poner variable, es la temperatura, digamos, importante, o es la temperatura variable, bueno, vamos a poner, es importante, es la temperatura variable importante o determinante, vamos a ver muy bien, determinante, en la producción de precipitado, ¿no? Entonces, en este punto, yo estoy planteando el problema que el precipitado es función de la temperatura. O sea, digamos, si yo varío la temperatura, ¿no? Ese es mi problema. Si yo varío la temperatura, no sé cómo va a actuar
el precipitado, de repente a más temperatura, menor precipitado, o de repente a menos temperatura, mayor precipitado, o en todo caso mayor precipitado, no sé para dónde va mi investigación, por eso justamente no sé, y voy a investigar eso. Entonces, en este caso, como yo tengo ya esto, voy a expresar la relación entre variables, ¿no? Mi variable, digamos, variable dependiente, ¿cuál sería? ¿Cuál sería en este problema? ¿Sería la presión o la temperatura? ¿El precipitado o la temperatura? La temperatura. Independiente sería la presión, profesor. Sería... Independiente. La independiente sería la presión y la... No, este es precipitado, ¿ya? Precipitado. El precipitado. ¿No? Precipitado. Y esto de acá es la temperatura. ¿Ya? Entonces, nuestro problema dice, ¿es la temperatura determinante en la producción del precipitado? Nuestra variable dependiente, ¿de qué va a depender la cantidad de precipitado? Va a depender de la temperatura, profesor. Claro, va a depender de la temperatura. Entonces, acá tenemos una variable independiente, ¿no? Que va a ser la temperatura. Yo puedo variar la temperatura como me da la gana, ¿no? Y el problema va a ser que va a afectar a la variable dependiente, que es el precipitado. ¿Ya? Esto es la temperatura. ¿Va? Entonces, así se analiza, se hace la relación entre variables. ¿Ya? Voy a tener una variable dependiente y una variable independiente, ¿no? ¿Con cuál voy a jugar yo? ¿Con cuál voy a experimentar? ¿Voy a experimentar con el precipitado o con la temperatura? ¿Qué es lo que voy a variar en mi laboratorio? ¿No? Cuando yo haga una precipitación de carbonato de calcio acá en mi vasito, bueno, ¿qué es lo que voy a variar? La temperatura. La temperatura, claro, voy a jugar con mi temperatura, ¿no? Acá tengo mi precipitado, entonces voy a decir, mira, este precipitado me ha caído cuando la temperatura era a 10, ¿no? Y acá hice otro experimento, ¿no? Pero con la temperatura a 20, ¿no? Y mi precipitado es mayor, ¿no? Y acá temperatura a 30, ¿no? Y mi precipitado sigue aumentando, ¿no? Vean ustedes, estoy jugando con la temperatura, entonces lo que estoy moviendo, lo que yo estoy experimentando es con mi temperatura, ¿no? Que en este caso viene a ser mi variable independiente, ¿no? Porque se mueve como le da la gana. Una persona cuando le dicen, oye, tú eres una persona independiente, sí, porque yo hago lo que quiera, ¿no? Subo, bajo, me siento y no, soy independiente, ¿no? Igual en el laboratorio la temperatura puede subir, bajar, ¿no? Yo corre a voluntad mía, ¿no? Corre a voluntad mía, ¿no? En cambio, la producción de precipitado no, depende del valor de la temperatura. Ya, eso quiero que ustedes lo tengan bastante claro, porque cuando definan su problema, cuando se dan los criterios, tienen que establecer las variables, ¿ya? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Por eso que esto es muy importante, ¿no? Nos dice qué variable va a ser la que va a experimentarse en el laboratorio, ¿no? Y cuáles van a ser los resultados. Los resultados son claramente la masa de precipitado, ¿no? Hijo, ¿alguna pregunta que tuvieran? ¿Tienen preguntas? De repente, un poquito complicado esto, ¿no? Aunque yo han llevado ustedes este curso de funciones y saben, ¿no? Que es una variable dependiente y una variable independiente. Eso es lo importante, ¿ya? Que se ubique. ¿Cuál es independiente y cuál es dependiente? ¿Ok? Entonces, ahí tienen una aplicación de lo que son el concepto de una función. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Todo claro, ¿no? Qué interesante. Qué bueno, jóvenes. A ver, entonces voy a hacer una pequeña pregunta, ¿no? Entonces, ya ustedes deben saber entonces qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente en términos de lo que es planteamiento de problema. A ver, acá estamos, la señorita Milagros de Los Ángeles, creo que es, si no me equivoco. Señorita, ¿está? Profesor, buenos días, presente. ¿Cómo está, señorita?
Y una pregunta, ¿qué es una variable dependiente? En Variable términos de... dependiente es la que depende de otra variable para llevar al resultado. Muy bien, claro, depende de otra variable para tener un resultado. Muy bien, esa es la respuesta, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. A ver, acá el señor, está el señor, para ser un poco más equitativos, un varón. Joseph Mauricio está. Joseph Mauricio, alumno. Está tomando desayuno, dice su mamá. Señorita Albornoz Chávez. Albornoz, ¿está? Ya me dejó en visto también. A ver. Kelly Cassandra. Kelly Cassandra. Tampoco no me contesta. A ver, dice profesor Kilka. A ver, yo sé que Sandra Guaynaque sí me va a responder. ¿No? No, se escapó, señorita. Le mencioné y se fue. Señorita Rosales de la Cruz. Sí, Muy profesor. bien. Voy a hacer una pregunta a usted, señorita. Disculpe por... ¿qué es una variable independiente? Independiente es que puede variar en números, en cantidades. Claro, O es la sea, variable... ajá, es con lo que se trabaja. Claro, es una variable de trabajo. Muy bien, muy bien. Es una variable de trabajo. ¿Ya? Ese concepto, entiéndalo. Muy bien, señorita. Es una variable de trabajo, ¿no? En el cual ustedes van a trabajar, ¿no? Esa es la variable que ustedes van a trabajar, no van a subir o bajarlo de acuerdo a las condiciones o los resultados que están buscando. Muy bien, jóvenes, ¿ya? Muy bien. A las personas que no me han respondido, todos tienen falta. Mentira, mentira. Pero para la próxima sí voy a poner falta a los que no me contestan. Por lo menos me digan, profesor, sí estoy acá, ¿no? Y sabes que no entiendo muy bien y no le puedo responder por el día, ¿no? Hay que hacer así. No es que decir que ya cierro los ojos y deja que el profesor vaya y pregunte a otra persona, ¿no? Ya somos alumnos de química industrial, nosotros ya estamos en un nivel superior, esto es educación superior, no es educación primaria ni secundaria, ¿ya? Y más, aún si ustedes van a ser egresados de lo que es química industrial acá en el SOANE, que tiene una larga presencia en la industria nacional, ¿no? Donde ustedes vayan siempre van a encontrar un egresado del SOANE, sobre todo de química industrial, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, esta parte ya veo que ya han entendido, ¿no? Y me agrada bastante que ustedes lo tengan así. Entonces ya hemos pasado lo que es relación entre variables, hemos designado ya cuál es la variable independiente, cuál es la variable independiente, entonces pasamos a la formulación de la pregunta, ¿no? La pregunta del millón. ¿Cómo planteamos esta pregunta? Esta pregunta necesariamente tiene que ver con la relación entre variables, ¿no? Entonces ponemos ahí, la pregunta sería, ¿es la temperatura factor determinante en la precipitación del carbonato de calcio? No, esa es nuestra pregunta, ¿no? Esa pregunta debe estar dentro de nuestro informe, ¿ok? Debe estar ahí. Entonces, eso debe ser determinado. Entonces, si cumple ese criterio, si puedo formular la pregunta, entonces ahí está muy bien, ¿no? Está bien ahí. Si no puedo formularlo como pregunta, sí hay un problema, ¿no? Entonces acá podría, ¿es la temperatura factor importante en la precipitación del carbonato de calcio? ¿No? Esa es nuestra pregunta, ¿no? Entonces, ¿se está cumpliendo hasta ahorita nuestros criterios para el problema? Sí, ¿no? Hasta ahora podemos nosotros decir, bueno, ya tengo ya un proyecto que voy a investigar, ¿no? Ya porque está cumpliendo todos los criterios, ¿no? Y de los 4 criterios que hemos planteado, cumple 3, ¿no? Ya hemos delimitado el problema, hemos hecho la relación de variables y le hemos formulado la pregunta, ¿no?
Y el cuarto dice, el problema debe poder ser experimentable, ¿no? Entonces, claramente acá se ve que sí, ¿no? Porque podemos hacer un experimento, ¿no? Hacemos un experimento y efectivamente se puede ver, puede ser experimentable, ¿no? Puede generar datos, ¿no? Acá debe generar datos. ¿Por qué son los datos importantes? Porque vamos a analizar nuestros datos para generar nuestras conclusiones. Un problema o un proyecto de investigación que no genere datos, para nosotros, químicos industriales, no sirve. No sirve. Entonces, nuestro problema debe generar datos. ¿Por qué? Porque esos datos se van a analizar, ¿no? Voy a analizar, voy a hacer mi cuadrito, ¿no? Voy a hacer un cuadrito de este tipo, ¿no? Así. Precipitado, no, acá voy a hacer temperatura. Acá va a ser temperatura. Y acá precipitado, ¿no? En gramos, acá en gramos. Digamos, a 10 grados he obtenido 5 gramos de precipitado. A 15 grados he obtenido 7. A 20, ¿no? Y he obtenido 10, ¿no? A 30 he obtenido 15. A 40 he obtenido 12, ¿no? A 50 he obtenido 5, ¿no? Estos datos jóvenes que están ahí, ¿no? Y que hemos obtenido después de una experimentación, ¿no? ¿Qué nos están indicando? ¿Qué nos indica? A ver si alguien me está observando eso. En este cuadrito, estos son nuestros datos que hemos generado en este experimento. ¿Qué conclusión pueden sacar ustedes? Profesor, de que la temperatura está variando y el precipitado aumenta en algunos casos mediante la temperatura y en otros casos está disminuyendo. Claro, es una buena observación, pero ustedes van a ver que si yo hago un cuadrito de este tipo, ¿no? Yo hago un cuadrito así precipitado acá, hago temperatura y como graficar voy a ver esto, ¿no? O sea, el precipitado alcanza su valor máximo a cierta temperatura. Pasado ese punto, comienza a bajar otra vez. ¿Y cuál sería la temperatura óptima para el precipitado? ¿Ustedes lo ven acá? ¿No? A 10, 5, va subiendo, y 30 llega un máximo, ¿no? Y después de aumentar la temperatura, comienza a bajar. Entonces, la temperatura óptima, ¿cuál sería? 15 grados, ¿no? O sea, la temperatura óptima de precipitación de del carbonato de calcio es 15 grados. No, es 30 grados, ¿no? Me estoy equivocando. Es 30 grados, ¿no? Es 30 grados. ¿Ya? Vean ustedes el cuadro y vean que es cierto, ¿no? Vean que es cierto. Entonces, ¿por qué saqué esta conclusión, jóvenes? ¿De dónde sacó esta conclusión? De mis datos. Acá. ¿No? Si no tuviera este dato, no tuviera este cuadrito, no hubiera hecho este gráfico, no pudiera haber sacado ninguna conclusión. Entonces, muy importante este aspecto, ¿no? Entonces, debe ser experimentable porque genera datos. ¿Ya? Genera datos. Si el experimento es muy complicado y no puedo experimentar, ¿no? ¿Por razones de qué? Por razones de repente de recursos instrumentales, de recursos técnicos, de conocimiento. Entonces, el problema no se puede plantear, no se puede llevar a cabo. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Hay problemas, por ejemplo, que lamentablemente no se pueden llevar a cabo acá en el instituto, ¿no? Por ejemplo, lo que es, digamos, espectrofotometría. No sé si ustedes se hayan llevado, bueno, instrumentación, ¿no? Creo que han llevado ensayos instrumentales. ¿Han llevado? Sí, profesor. Sí, profesor. Claro, entonces nosotros tenemos acá en el instituto tenemos un espectrofotómetro, ¿no? Pero solamente en el espectro visible, ¿no? Y no tenemos en el espectro infrarrojo. Entonces, si yo quisiera hacer una investigación en el espectro infrarrojo,
no tenemos pues, los instrumentos y por lo tanto no puede ser experimentable porque tenemos limitaciones, ¿no? El proyecto puede ser muy bueno, puede haber cumplido los 3 elementos que estamos planteando acá, o los 3 criterios, pero no puede ser experimentable por razones de índole material, no tenemos los instrumentos para poder llevar a cabo nuestro instrumento, ¿no? Nuestro experimento, digo. ¿Ya? Entonces, es muy importante acá. Si no cumple este criterio, lamentablemente nuestro proyecto no va a poder llevarse a cabo aquí, pero de repente en otro ambiente sí, ¿no? De repente estoy en un laboratorio de una empresa que sí tiene el espectrofotómetro en el rango infrarrojo y puedo hacerlo, ¿no? Puedo hacerlo. Entonces, pero siempre hay que ubicar nuestro... Justo está en la delimitación del problema también está el factor espacio-tiempo, ¿no? Si lo puedo hacer en este sitio, ¿no? En este local, en este laboratorio. ¿Bien? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que tuvieran? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok, entonces todo esto van a tener que hacerlo ustedes, ¿no? Van a tener que hacer delimitación de problemas, revisión. Claro que esto no va a estar en el informe, no lo voy a poder revisar, pero siempre cuando usted exponga un trabajo de investigación, yo le voy a preguntar, ¿y cuál es la relación entre sus variables? ¿No? ¿Cuál es su pregunta de investigación? ¿Cómo está delimitado su problema? ¿No? Y eso se va a ver, ¿no? Claro que usted no lo ha puesto en el informe, pero sí se va a ver, ¿no? Se va a ver en lo que son cuando haga sus elementos de la investigación, o las partes de su investigación, que son 4, ¿no? Que hemos visto, los elementos, las partes son objetivos, preguntas, justificación y viabilidad, ¿no? Que tiene que ver un poquito la viabilidad con lo que es el problema medible observado. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Listo? Pasemos a lo que es el planteamiento del problema de investigación, ¿no? O sea, los elementos, acá son los elementos, ¿no? O las partes. Acá también a veces se dice partes. ¿En qué consiste tu trabajo de investigación? Son las partes. ¿Cuáles son los elementos que van a tener que ser escritos en mi trabajo de investigación? ¿No? Entonces, ya estamos pasando, jóvenes, y quiero que ustedes diferencien esto. Ya hemos hecho lo que son acá, ¿no? Estos son ya los criterios, que ya lo hemos desarrollado, ¿no? ¿Ya? ¿Todos saben esto, los criterios? Sí, ¿no? Hemos estudiado los criterios ahorita. Y vamos a pasar a lo que son los elementos aquí. ¿Ya? Los elementos. Y vamos a ver cómo plantear los objetivos, ¿no? Que en realidad tienen que ver algo con lo que son los criterios, ¿no? O sea, una vez que yo he establecido criterios, también debo cumplir los elementos. Y ya debo tener una idea de lo que son sus elementos. Ok, entonces estamos pasando de acá, de este punto 1 que hemos iniciado, vamos a pasar a la parte 2, que son los elementos o las partes, ¿no? Partes de una investigación, de un planteamiento, partes del planteamiento. ¿Preguntas? Veo por ahí un poco de... ¿Ok? ¿Sí? Listo. Empezamos con lo que es la parte del planteamiento. Dice acá, el primer punto es establecer los objetivos de la investigación, ¿no? Los objetivos de la investigación. Quiere decir que tengo que ver acá en esta parte, ¿qué es lo que pretendo con mi investigación? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿No? ¿A dónde quiero llegar? ¿No? ¿Qué, cómo y cuándo debo responder ahí? ¿No? Usted pone en su informe, objetivo de esta investigación, ¿no? El objetivo de esta investigación es investigar sobre cómo influye la temperatura en la precipitación del carbonato de calcio, ¿no? Este conocimiento servirá para poder optimizar los procesos productivos en la fábrica tal, ¿no? O en las industrias de este tipo. Esos son sus objetivos, ¿no? Después usted, en lo que es desarrollo de las preguntas de investigación, pone, ¿no? Igualito que puso en los criterios, ¿no? ¿Será la temperatura un factor determinante en la cantidad de precipitado obtenido en la reacción de precipitación del carbonato de calcio? ¿No? ¿Se podrá encontrar una temperatura óptima
¿no? Que permita que la precipitación sea óptima en el rango que estamos trabajando, ¿no? Son preguntas que se desarrollan ahí. ¿Ya? Vamos a ver cómo se hace eso, no se preocupen. Después, justificar la investigación y analizar su viabilidad, ¿no? ¿Por qué se hace la investigación? ¿No? Se hace ante la necesidad de que existen problemas, ¿no? En cuanto a lo que es la precipitación. Hay empresas que están quebrando justamente porque no tienen una temperatura óptima de trabajo. Analizar la viabilidad. ¿Se puede hacer este tipo de experimentos? Sí, porque contamos con un laboratorio que tiene ciertos elementos que permiten hacer y obtener datos con respecto a este proceso, ¿no? Esa es la viabilidad. ¿Se puede o no se puede hacer? Si usted está en la capacidad, ¿no? Con sus conocimientos, si hay los instrumentos, si hay el espacio, si hay tiempo, si hay recursos, ¿no? Es viable. Si no hay, no lo es, no es viable, no se puede hacer, ¿no? Lo dejará para cuando haya dinero, cuando haya tiempo, cuando haya espacio. ¿Ya? Entonces, esas son las partes de lo que es una investigación. Vamos a ver acá un poquito más amplio, ¿no? ¿Qué elementos contiene el planteamiento de problemas de investigación en el proceso cuantitativo? ¿No? Los objetivos señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. ¿Ya? Ahí tiene que usted plantear sus objetivos, ¿no? Y siempre le van a, digamos, observar ese aspecto. Si usted en objetivo dice tal cosa y concluye otra cosa, ¿no? El objetivo debe ser de acuerdo a lo que yo voy a obtener en la investigación. ¿Ya? Tiene que ser claro. Si preguntas de investigación, ¿no? Entonces acá esto nos va a orientar, ¿no? Nos va a orientar en la temperatura. Entonces voy a mi variable independiente, va a ser la temperatura, ¿no? Entonces acá ya estoy muy claro de que voy a trabajar. Dice la variable de trabajo va a ser la temperatura, como decía un estudiante, ¿no? Y el otro elemento es justificar la investigación. El por qué se hace esta investigación, cuáles son las razones, ¿no? Ahí debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. ¿Por qué es necesario e importante el estudio? ¿No? O sea, no se hace un estudio de por sí, ¿no? O sea, usted va a investigar un concepto de repente que no es importante para la química industrial, ¿no? ¿No? Digamos, el aspecto reproductivo de las moscas, ¿no? Muy bien, quiere investigar eso, pero no está en esta área, ¿no? No es importante para nosotros, ¿no? Como químicos industriales, ¿no? Usted tiene que demostrar por qué hace esa investigación, por qué va a emplear recursos en esa investigación, ¿no? Debe justificar. También está en el informe, usted tiene que ponerlo. Ya saben qué poner ahí, ¿no? Aparte del marco teórico, tiene que poner acá en este aspecto del planteamiento de problema, objetivos, preguntas de investigación y justificación de la investigación, ¿no? Y el otro es la viabilidad de la investigación. ¿Es posible hacer esta investigación? ¿Cuáles son los alcances de esta investigación? ¿No? Consecuencias de la investigación, ¿no? O sea, usted puede investigar algo pues, que puede ser de repente algo mortal, ¿no? O sea, sus consecuencias también deben estar de acuerdo a sus valores éticos, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, se dice que en cuanto a lo que es el manejo genético humano, ¿no? O la variación del ADN para potenciar algunos aspectos del ser humano, éticamente no es ético, ¿no? No se puede trabajar en ese aspecto porque no se puede jugar con la raza humana. Eso no es ético, ¿no? No es ético, ¿no? Usted quiere investigar sobre cómo hacer la cocaína sin que tenga olor, ¿no? Es muy buena su investigación, pero ¿cuáles son las consecuencias de la investigación? ¿Aumentará el narcotráfico? ¿No? ¿Serán indetectables las drogas en el futuro? ¿No? ¿Es ético esa investigación? ¿Le parece ético? No me respondan, ¿eh? No, claramente que no, ¿no? O sea, entonces eso no es una respuesta pues predeterminada que es no para nosotros, ¿no? Entonces hay que ser en ese aspecto éticos en cuanto a los resultados de nuestra investigación. No podemos hacer investigaciones que no sean éticas, jóvenes, ¿ya? Como profesionales tenemos la figura de que no somos profesionales no solamente por los conocimientos que tenemos, sino por los valores que manejamos, ¿no? Entonces en ese aspecto debemos ser congruentes con
nuestro estatus, ¿no?, de intelectuales en este aspecto, ¿no? La sociedad nos ha privilegiado a todos nosotros para poder estudiar, ¿no? Entonces no podemos utilizar ese conocimiento para perjudicar a la misma sociedad. Más bien debemos dar frutos buenos, ¿no?, para que esa sociedad pueda mejorarse. ¿Preguntas? Ok. Acá tenemos un ejemplo práctico, jóvenes. Un ejemplo práctico. Bueno, les explico acá. Ya les explico. No sé si ustedes han leído o han escuchado sobre lo que son, digamos, producción de biogás, ¿no? El biogás. ¿De repente alguno ha escuchado? Sí, profesor. A base de excremento animal y desechos orgánicos. Claro, sobre todo desechos orgánicos vamos a hablar, ¿eh? El desecho orgánico se hace en un reactor anaeróbico. ¿Qué quiere decir reactor anaeróbico? ¿No? Es una reacción que se da sin presencia de aire, sin oxígeno. ¿Ya? Es un reactor anaeróbico. Acá tenemos los desechos, como dice la señorita, desechos orgánicos o animales, ¿no?, que mediante una fermentación, o la fermentación acá ingresan bacterias. Estas bacterias son anaeróbicas, o sea, no utilizan oxígeno. Anaeróbicas, no consumen oxígeno, ¿no? Y la fermentación genera, en este aspecto, genera dos gases, ¿no? El ácido sulfídrico, H2S, y el metano, CH4, que es el biogás, ¿no? Biogás, este es el que se... En este punto, jóvenes, y este es el experimento, este tipo de reactores o reacciones anaeróbicas se utiliza para analizar efluentes, o sea, para purificar aguas contaminadas. Ustedes saben que cuando ustedes, como seres humanos, generan algunos desechos, esos desechos se van al desagüe, ¿no? Esos desagües se combinan, generalmente se van a un río, se van al mar, ¿no? Pero antes de que eso suceda, existe lo que se llama las PETAR, que son plantas de tratamiento de aguas residuales, que en el Perú no hay muchos, ¿no? Pero ustedes están preparando justamente para administrar o diseñar PETARs, ¿no? Que son plantas de tratamiento de aguas residuales, cuya función es limpiar el agua. ¿No? Limpiar el agua antes que ingrese al mar, antes que ingrese al río, ¿no? Todas las aguas negras que genera el ser humano o las industrias se van a un PETAR, se limpian y luego de cumplir ciertos parámetros ingresan nuevamente al mar, al río, ¿no? Donde se va o al lago, ¿no? Entonces, decíamos en el reactor anaeróbico, estas bacterias anaeróbicas, como son seres vivos, tienen ciertos factores de vida. O sea, ellos funcionan muy bien, viven muy bien a cierta temperatura y a cierto pH, ¿no? Entonces, cuando usted hace un reactor anaeróbico acá en la costa, o en la selva, o ¿no?, en lo que es climas cálidos, el problema es que sí funciona muy bien, pero cuando se hace una planta, un PETAR, y se hace una reacción anaeróbica a los desechos orgánicos en la sierra, donde la temperatura es baja, ¿no?, y las condiciones de pH cambian, las bacterias se mueren. O sea, no hay producción de ácido sulfídrico, que bueno, que no es importante, pero, y tampoco hay producción de metano, que es el biogás, ¿no? Ese es un problema, ahí está el problema, ¿no? Entonces alguien dice, problema, ¿no? Y encontré el problema. Justo lo que quería para mi tesis, ¿no? Mi idea, ¿no? Ese es un problema. Y voy a investigar sobre eso, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo práctico, joven. Entonces, el problema de investigación va a ser el mal funcionamiento de los reactores de fermentación anaeróbica en la sierra peruana. No sé por qué no funciona, ¿no? Entonces me voy a plantear, ¿qué será? ¿Será la temperatura? ¿Será el pH? ¿Será, digamos, el tipo de reactor? ¿Será el tipo de agua? No sé, no lo sé, pero voy a tomarlo como factor de investigación la temperatura, ¿ya? Primero establecemos los criterios, ¿no? Delimitamos el problema, ¿no? O sea, existen fermentadores anaeróbicos en todo el mundo, existe generalmente, se hacen reactores anaeróbicos en los rellenos sanitarios, se hacen reactores anaeróbicos digamos, en granjas, se hacen reactores anaeróbicos en las PETAR,
¿no? Y vamos a delimitar nuestro problema en los petar. ¿Ya? Entonces, delimitamos ese problema. Dice. El problema va a ser estudio de la temperatura, ¿no? Estamos delimitando ya porque estamos solamente tomando como factor la temperatura. ¿Ya? Estamos delimitando. Estudio de la temperatura en el funcionamiento óptimo de los reactores de fermentación anaeróbica. ¿Qué? ¿A quiénes? ¿Dónde y cuándo? ¿No? Estoy delimitando, ¿no? Delimitando. Acá te puedo poner que lo voy a hacer el experimento en tal sitio, en el de la sierra, o en tal petar de Cusco, no sé, Ayacucho, que tenemos y que tienen algunos petar funcionando, ¿no? La relación entre variables. ¿Cuál es la variable independiente en ese aspecto? Claramente la temperatura, porque voy a variar la temperatura, ¿no? Voy a hacer una fermentación anaeróbica, digamos, a 10 grados, y voy a variar, digamos, hasta 50 grados, ¿no? Y voy a ver qué cantidad de metano produce, de acuerdo a la temperatura que voy a estar haciendo la variación. Variable dependiente, ¿cuál va a ser? Volumen del metano producido en la fermentación. O sea, el volumen del metano me va a indicar qué tan bien está mi producción, o qué tan bien está generándose la producción de gas, o qué tan bien está yendo la fermentación anaeróbica. ¿No? Estoy en los criterios, 4 criterios. Formular como pregunta. ¿Será la temperatura una variable que afecte la producción de metano como producto de la fermentación anaeróbica de sustancias orgánicas? Esa es mi pregunta. ¿No? Ok. Listo. Viabilidad, dice, ¿no? El otro cuarto factor, acá dice, el problema puede ser experimentable. Vamos a ver, ¿será experimentable? Dice, sí, las mediciones y la experimentación se harán en un reactor de fermentación anaeróbica en las que se anotará el volumen de metano producido versus la temperatura de operación, ¿no? Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Y se va a hacer una fermentación anaeróbica. ¿Ha cumplido mi problema que tengo acá? El problema que ustedes ven ahí. ¿No? Acá está, este es mi problema. ¿Cumple los 4 criterios, jóvenes? Acá tengo 4 criterios. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple, ¿no? Como cumple, entonces ya me voy a lo que son los elementos de mi problema, ¿no? Entonces ya paso acá a esta etapa, ¿no? Elementos o parte del proyecto de investigación, ¿no? Objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? ¿Qué pretendemos con esta investigación? ¿Qué queremos saber? No hay que expresarlo con claridad, ¿no? Y nuestro ejemplo dice, esta investigación ayudará en el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, PETAR, pues un problema urgente es que los reactores anaeróbicos de fuentes con alto contenido orgánico, aguas hervidas, no pueden ser tratadas porque estos reactores no funcionan a bajas temperaturas. Por lo tanto, es urgente que se determine si esta variable es importante para este proceso y cuál es el valor óptimo, ¿no? ¿Cuál es el valor óptimo? ¿Ya? Entonces, acá está mi objetivo. ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Qué es lo que quiero investigar? Quiero investigar si la temperatura es un factor determinante, ¿no? Quiero investigar si este factor es, este valor es importante. ¿Qué tan importante es? ¿No? Numéricamente hablando, jóvenes, ¿no? ¿Y cuál es el valor óptimo? Numéricamente hablando, ¿no? No puedo decir, sí es importante. No, pero usted determina. Muéstrame, pues, ¿no? Muéstrame qué tan importante mediante un gráfico. Haga esto. Temperatura, volumen de metano. Hágame esto. Ese gráfico quiero yo, con sus datos que he obtenido, ¿no? Entonces me dice, la temperatura óptima acá es 36 grados, ¿no? Como es. Luego empieza a declinar. Listo, ¿no? Ya puedo contestar, ¿no? ¿Es importante la temperatura? Sí es importante. ¿Cuál es el valor óptimo? 36 grados Celsius, ¿no? ¿Resultado de qué? De mi investigación, de mis mediciones que he hecho. Porque para llegar a este punto, jóvenes, tengo que experimentar aquí, medir, ¿no? Medir todo en toda la curva, jóvenes, ¿no? Vean ustedes cuánta experimentación tengo que hacer. ¿Vean? ¿Preguntas? Bien, seguimos, ¿no? Porque ya el tiempo creo que nos gana ya. Preguntas de investigación. Estamos en elementos, jóvenes, ¿ah? Por si acaso estamos en elementos aquí. No estamos en criterios, ya pasamos los criterios. Estamos en elementos, o sea, las partes, lo que usted va a explicar en su investigación. Preguntas de investigación. Plantear por medio de una o más preguntas de problemas objecionales. ¿Es la temperatura una variable fundamental en la fermentación aeróbica? Usted tiene que, ¿no? Según sus datos. Y si es así,
¿Cuál es la temperatura óptima en este proceso? No, acá ya les presentaba los resultados, ¿no? Estos son los resultados. Quiere decir que estos son resultados. O sea, hasta ahora, cuando estoy en los elementos, todavía no sé este cuadro, ¿no? Ese cuadro supone que ya es el resultado de una investigación. Por eso me pregunto, ¿es la temperatura una variable fundamental en la fermentación aeróbica? Es decir, ¿cuál es la temperatura óptima en este proceso? Acá yo voy a responder, no lo sé. ¿No? Porque si yo digo, ya sé, si es 36, si es óptimo. Entonces, ¿para qué hago el experimento, pues? ¿No? Este es un ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Y esto también puede ser parte de una investigación. De repente puede ser que esté planteando mal y el pH sea la variable fundamental. Y tiene que haber un pH óptimo también. No lo sé. ¿No? Entonces, si pregunto acá, si mi respuesta es no lo sé, entonces continúo con mi investigación, porque si lo sé, ya está investigado, ¿para qué voy a hacer esto? Solamente me queda aplicarlo. ¿Sí o no? Ok. Justificación de la investigación. Exponer las razones de la investigación, el porqué del estudio, ¿no? O sea, acá pongo, ¿no? La contaminación de las fuentes de agua es un problema urgente, ¿no? Y es cierto, a resolver. Esta investigación ayudará a que los efluentes se puedan descontaminar de manera óptima, ¿no? Justificado, ¿no? Justificado, ya, muy bien, señor, le voy a dar el dinero para que investigue, ¿no? Es que se ha ganado un premio, dice, usted obtiene un resultado, va a tener un diploma, ¿no? Va a aprobar el curso de investigación e innovación del curso del profesor Centeno. Está justificando su proyecto de investigación, ¿no? Si su proyecto no tiene justificación, entonces no sirve, pues. Si usted no puede decir por qué es importante su investigación, no sirve. Tiene que darle importancia, tiene que hablar bien de su proyecto, ¿no? Con argumentos creíbles. ¿Okay? El otro elemento, viabilidad de la investigación, que habíamos dicho ya en los criterios también, ¿no? Habíamos dicho que esto. ¿Es factible la investigación? ¿Tenemos los recursos? La investigación tiene que tener recursos, jóvenes, ¿no? Tiene que tener recursos, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos es una gran potencia? Porque investiga, pues. Sus universidades e institutos investigan. Hay una simbiosis entre lo que es industria y lo que es universidad. Las industrias se encargan de la investigación, financian la investigación de las universidades. A nosotros nadie nos financia, pero nos pide investigación. Y que el resultado, pues, investigaciones pobres, investigaciones que no tienen mucha proyección, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos recursos, jóvenes, ¿no? Ustedes también no tienen muchos recursos para investigar, no tienen instrumentos, ¿no? Y ahora menos, ¿no? No tenemos ni siquiera el espacio para investigar, no tenemos acceso a un laboratorio. Nuestra investigación va a ser puramente teórica. ¿Sí? ¿Cuál es la factibilidad de nuestra investigación? Lo ponemos acá. La investigación se realizará en el laboratorio a nivel de planta piloto y los recursos son provenientes de un acuerdo con la PETAR de San Jerónimo de Cusco. El estudio estará a cargo de estudiantes de Química Industrial del Instituto Superior Tecnológico Manuel Sebane Corrales, ¿no? Hemos hecho un convenio con este PETAR, ¿no? Para poder investigar justamente ese problema que ellos tienen, ¿no? Así se hace una investigación. Hay que asegurar los recursos, ¿no? Si no tenemos recursos, mejor no empecemos, jóvenes, ¿no? Es como entrar al baño sin papel higiénico, ¿no? Siempre hay que tener los recursos para completar la investigación. Bien, jóvenes, entonces, si tuvieran algunas preguntas, ya este es el tema, lo que es el planteamiento de lo que es el problema de investigación, planteamiento del proyecto de investigación, ¿no? Ya ustedes tienen los materiales hasta aquí. Y vamos ya la próxima clase a hacer un poquito ya más lo que es la determinación del tipo de experimento que vamos a hacer, ¿no? Hay experimentos experimentales, experimentos correlativos, experimentos de observación, vamos a ver esos tipos de investigación, pero siempre bajo el enfoque de lo que es el enfoque de tipo cuantitativo, jóvenes, olvídense del cualitativo, nosotros somos científicos, ¿no? Somos químicos industriales del Sebane. ¿Preguntas? No se han dormido, ¿no?